operaron de cáncer de colon hace ahora 6 años. Estuve pues un año y medio prácticamente fastidiado, porque las recuperaciones son largas. Tomé una decisión a raíz de un consejo del doctor Cort, que es el que me operó, y decidí no tomar quimioterapia, porque la quimioterapia te quita algo, pero también te fastidia otras cosas. Y pienso que hice bien, porque ya el año pasado ya me dieron el alta, y es más, yo mi última maratón ha sido hace 22 años en Jerez, y he decidido correr la maratón de Atenas este año. Muchas veces digo, si alguien en algún momento determinado te hace la pregunta, bueno, ¿tú realmente de qué estás orgulloso en la vida? Yo siempre diría de haber formado caminos. El primer Maratón Popular de Valencia se organiza el 29 de marzo del 81, que es el mismo día, del mismo mes, del mismo año que el Maratón de Londres. Todo el mundo sabe que Apple se inició con 3 o 4 en un garaje, y pues el Correcaminos se inició con 3 o 4 en un bar, el Bar Danubio, que fue donde nos juntábamos pues de alguna manera para tirar en papel alguna de las reglas fundamentales para hacer el maratón. Toni Lastra es, para mí, el icono del correr en España. Toni se enamoró del running. Toni se enamoró de las carreras hasta el punto que dejó su trabajo para trabajar en Correcaminos. Él fue lo que yo diría el alma mater del empuje que creó el primer Maratón Popular de Valencia, y este año va a ser, pues, en el año 2014, en la 34 edición de este maratón. ¿Bien? Venga, aquí a charlar. Realmente nosotros fuimos el tercer escalón dentro de la carrera popular en España. Primero fue Barcelona, que se corrió en marzo del 78. En marzo del 78, sí. En Calella de Palafrugell. Sí. Y después llegó Madrid, pero tuvimos muchos problemas porque la gente, en primer lugar, no había una cultura de maratón aquí en Valencia. Yo recuerdo haber corrido en el año 77, por ahí, 76-77, un maratón en Valencia que empezaba y acababa en el ayuntamiento, y que era la vuelta a la primera circunvalación, o sea, eran 5 kilómetros. No, la gente dice un maratón de 7 kilómetros. El maratón son 42.195 metros. No, pero es que, vamos a ver, Paco, ¿qué censo tuvo la última maratón de Valencia? 11.300. ¿Qué censo tuvo la primera? 800 y algo. No, pero eso fue una barbaridad, porque sabes que corrieron muchos que escribían niños. Aquello sí, fue claro, una experiencia que nos costó salir de ella, pero hacíamos eso, no había carrera, porque en aquella época ver correr a la gente por la calle pues llevaba un poco... Era una excentricidad. A la burla. Yo recuerdo una de las cosas que dijo Toni, dice, vamos a ver, nuestro principal sponsor debería ser el Ministerio de Salud Pública. Lo que ocurre es que hay tantísimas carreras, por ejemplo, en Valencia es el área del mundo con más carreras que hay. Ahora, yo me imagino, no pueden ayudar a una porque luego habría agravio comparativo con los otros. Sí, como son miles, no pueden, son miles. Esto, la expansión del aerobismo, que empezó, como tú sabes, aquí en el 79, 10 años más tarde en Estados Unidos. Hay estadísticas fiables, recientemente leía en una revista norteamericana, que corren cerca de 100 millones de personas al día. Cerca de 100 millones. Pero además hay un hecho
que las mujeres han sido siempre las más perjudicadas. Pues en la maratón de Oregón Hay más ahora. hay más mujeres inscritas en la maratón que hombres. Eso es para darle un viva a las mujeres, porque tú salías por la noche a oscuras a correr y no te perseguía nadie, pero a ver qué mujer se atrevía a bajar al río a correr. Que le pregunten, Hoy se puede hacer. que le pregunten a Marisita lo que ha padecido esa chica por continuar todos los días. Era maravilloso. Por eso hay que seguir corriendo. Yo ya no puedo, desgraciadamente, pero me emociono. Hay que seguir corriendo. Perdón, ¿eh? Sí, no, pero tú, es que lo que he dicho antes, tú eres el que puso la moto en marcha. No, Tío, había lo que tú has hecho, bueno, eso es impagable. El atletismo es algo que llevas dentro, es una vocación. No te importa ni el frío, ni la lluvia, ni el sol, nada. Cada día vas a entrenar, sacas lo mejor del atleta en lo posible y la verdad es que sigo con la misma ilusión que al principio, y eso que han pasado muchísimos años. En mi época de atleta, pues tanto Madrid como Barcelona intentaron ficharme y yo siempre me quedé en Valencia. Y luego como entrenador, pues bueno, yo soy de la tierra y hasta el final. Los equipos valencianos estamos a la cabeza de España y de Europa también. Tenemos una escuela impresionante de más de 850 alumnos, que eso da la vida de ver niños a partir de los 5 años cómo empiezan a ejercitarse, cómo les vas educando, ya no solo deportivamente, sino como personas desde el principio. Bueno, a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que veo una carrera, pues cuando el 15K nuestro, por ejemplo, nocturno, es impresionante. Cuando algunas veces he visto una Volta a Peu que salían más de 50.000 y el ver el cauce repleto, que es que tienes que andar apartándote porque está lleno de gente, pues es algo que llena de orgullo, ¿no? De ver que hay tanta gente que se dedica un poco a cultivar su cuerpo y su espíritu. Esto es un paraíso. Es decir, este río que veis aquí, que es el antiguo cauce del río Turia, tiene todos los ingredientes para poderte entrenar. Cualquiera que viene de fuera se queda admirado porque digamos, el 90% de la población de Valencia tiene el río a menos de 1 kilómetro. Yo corro aquí, pues ya sea por la mañana, ya sea a mediodía, ya sea por la noche, porque como además está alumbrado por la noche, y no estás nunca solo. De un sitio a otro hay digamos 17 kilómetros, que en una ida y vuelta son prácticamente un maratón. Y no tienes que cruzar ninguna vía donde haya tráfico. Es decir, todo está, desde el principio hasta el final, libre de tráfico. En realidad nunca me había gustado correr. Luego empecé con carrerillas cortas, 6 kilómetros, luego 10, luego media maratón y ahora el maratón. Y no sé, la verdad, la primera carrera que fue cortita fue una pasada, la gente animando y no sé, llegar hasta el final, y la ciudad es un encanto para correr, pues está bien. Bueno, pues empiezas a correr por sentirte bien contigo mismo, poco a poco notas que te ayuda mucho, a mí me ha ayudado personalmente mucho en mi vida personal, a ser más organizado. Los 4 marroquíes que estemos aquí, 5 ya la gente, ya es que al final como familia, llevamos mucho tiempo y hablas con todo el mundo. Me conocen más desde que ya empecé a correr carreras populares. El río está muy bien, el río es un pulmón verde de Valencia que es una pasada, la verdad. A hacer mis pinitos por puro contagio. Yo siempre he sido
una deportista regulín. El primer día quería, no, piensas, ostras, me voy a morir, ¿no? Y luego al día siguiente, justo al día siguiente sales y dices, madre mía, lo que ayer me costaba muchísimo hoy ya no me cuesta prácticamente nada, ¿no? Dentro de ese primer objetivo que nos marcamos en el 2012, el año que vio nacer la fundación, nos volcamos mucho en eventos, en personas, y nos dimos cuenta de que a la fundación le faltaba una infraestructura que se quedara luego para la ciudad más allá de un evento, y vimos que bueno, la principal seña de la ciudad, de los propios valencianos, era el río, el antiguo cauce del río, y vimos que los corredores necesitaban un espacio donde pudieran correr de manera ordenada y se sintieran cómodos y no tuvieran que ir sorteando obstáculos, señalizado, con los puntos kilométricos, con la información necesaria pues, para poder calentar o para que el que se inicia en la práctica sepa hacerlo con responsabilidad y sepa hacerlo con cabeza, con puntos de hidratación. Y en eso empezamos a trabajar de la mano del ayuntamiento. Estamos empezando las obras y espero que en primavera del año que viene, justo para los que vayan a empezar a entrenar el medio maratón del año 2015, ellos ya puedan usar esa infraestructura. El día de la carrera me levanto, me pongo los cascos, me pongo mi música motivante, ya no hablo con nadie ni con mis familiares. Pues yo es todo lo contrario, yo sigo digamos con la misma rutina durante todo el año de encontrarme con la gente, hablar, eso me relaja, el estar con uno, una sonrisa, digamos que en ese momento no piensas en los 42 que vas a hacer, al revés. Lo veo una especie un poco, ya sé que suena un poco raro, pero un estado de trance, que empieza en el momento de la salida al maratón, una especie de como si yo fuera en un vagón de tren que se cierran las puertas y empieza el sufrimiento. Hombre, yo creo que cada uno, el método que tenemos, el tuyo de una manera, el mío de otra, yo creo que cada uno, si es, digamos, está seguro de lo que va a hacer como está, en el estado que está, yo creo que es lo mejor que puede hacer uno y no cambiar. ¿Vas a seguir corriendo maratones hasta alguna edad en concreto? Me gustaría llegar a los 100 años y plantarme a los 100 años a hacer la última maratón. Bueno, viendo la fiebre que había por el running, sobre todo aquí en Valencia, nos dimos cuenta de que nuestros aficionados también eran corredores asiduos, ¿no? Entonces decidimos, ¿por qué no hacerlo bajo los colores de tu club, ¿no? Al final, al cabo, el deporte es pasión y sentimiento, y decidimos unir lo que era el running, que no dejaba de ser deporte, con la pasión del baloncesto y unos colores, ¿no? Lo tenemos, casi 150 corredores, intentamos buscar entrenamientos con gente del deporte, pues por ejemplo hemos hecho con Marta Fernández de Castro, con Antonio Redolat, pues bueno, porque son iconos un poco de lo que es el running y nos sirve también de ejemplo y de consejos para todo nuestro club. Y la verdad que estamos muy contentos porque en todas las carreras en las que hay los fines de semana, pues siempre hay participación o presencia de algún corredor del Valencia Basket Running Team, y eso también nos da pues para poder estar orgullosos de que nuestra gente está en todos los sitios.
puedo decir que estuve como 3 meses andando, y cuando me decidí al tercer mes correr, miré a todos los lados, que no me viera nadie, y empecé a correr con una timidez y casi era más huir que correr. Yo no he encontrado todavía el punto espiritual a correr, pero sí que es cierto que he encontrado el punto necesidad de correr. Yo corriendo busco los escenarios, es una manera también de visitar ciudades, de conocer ciudades, ¿no? A pie de calle, desde otra perspectiva, con otra velocidad. Siempre las zapatillas en la maleta y en cualquier ciudad del mundo donde esté me pongo a correr. Hay 2 escenarios habituales donde suelo correr: en Denia y Valencia, en el cauce del río. Podría ser posiblemente el lugar donde me encuentro entre la urbe, ¿no? La naturaleza, la tranquilidad y un escenario posiblemente perfecto para este deporte. Tú y tus zapatillas, tú y tu carretera y poder hacer el camino, ¿no? Solo. Me encantaría poder correr la Maratón Trinidad Alfonso de Valencia. Está claro que para esta no, pero para el próximo año casi me pongo como un reto personal, intentar ordenar esta agenda laboral con una vida deportiva, con una exigencia de ritmo, y posiblemente sea un objetivo cercano. Cuando estoy pequeña me gusta correr y me gusta poner mi zapatilla, correr con mis amigas y mis amigos, y siempre yo gano a ellos. Y de este momento tengo un sueño para ser una atleta profesional y seguir más adelante para mejorar mi tiempo en las medias, en maratones. Vine aquí también para mejorar muchas cosas de mi vida y de mi objetivo de maratones y todo. Ojalá este año me salga también bien para luego cuando recuperar de dar la luz. Estoy ahora pensando para estar en el Juegos Olímpicos. Ojalá sí. Mi sueño es que estoy con los 3 primeros en el podio. Y que más quiero que mi club estén conmigo en la meta, y también mi marido y mi hijo. Que quiero que el momento que voy a entrar, todos están junto conmigo para animarme. Eso que quiero. Mi futuro campeón. Decidimos formar un club de atletismo con el que salir con nuestros chavales a correr, en el que va sumándose gente. Algunos son padres y profesionales de Avapace, pero el 75% del club son atletas populares, personas que no tienen que ver nada con Avapace. Ante una situación del nacimiento de un hijo con parálisis cerebral, bueno, tienes un primer shock emocional y lo normal es preguntarte, que lo hace todo el mundo, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Nadie. Ven que te calce, que nos vamos a correr. ¡Corre! ¡Vamos! Adiós, adiós, a la calle. Venga, campeón. Pero llega un momento en el que tienes que tomar una decisión, o sigues encerrándote en ti mismo, o tomas la decisión de, bueno, tirar hacia adelante y salir a la calle con tu hijo, practicar deporte. Para él es pues una emoción cuando salimos a correr. Él es ver que yo me pongo la ropa de atletismo y las zapatillas y le pongo a él su camiseta, y ve el carro y automáticamente su cara de alegría es, bueno, es emocionante verla. ¿Eh? ¿Dónde nos vamos, Adrián? A la calle. ¡Arriba! Venga. It's okay. Someday I'm gonna be with you. It's okay. Someday I'm gonna be with you. It's okay.
Valencia es una ciudad del running 100%, ¿no? El que viene enseguida lo respira porque ve, conforme se entra por Valencia, vengas en avión, en tren o por carretera, acabas viendo a gente corriendo siempre por las calles, ¿no? Es espectacular ver un río de Valencia, el cauce realmente de agua es de atletas preparando sus objetivos, ¿no? Es precioso. Como a fútbol, entrenar como que no. La ciudad cada vez ha ido a mejor y bueno, eso es lo que ha hecho que ahora mismo nos hayamos convertido pues eso, en la ciudad del running. O sea, ha cambiado la cultura y la forma de pensar de los ciudadanos valencianos y todos se han lanzado a hacer deporte y eso es muy bueno. Se nos conoce ya, somos un referente a nivel mundial y sobre todo los registros, ¿no?, que se están consiguiendo. Esa es una buena carta de presentación, ¿no?, para convencer a un atleta de élite que venga a Valencia a batir su propio récord o a batir el récord del mundo. Hassan llegó al club de mano de otro compañero marroquí. Era muy modesto, salía el último y llegaba entre los 10 primeros, claro. Después de 3 carreras dijimos, oye, Hassan, no salgas el último, sale en primera línea porque tú tienes condiciones para optar a trofeo. En un fin de semana, en 24 horas, 17 exactamente, ganó 3 carreras. Desde ese día fue un ídolo, todo el mundo lo tenía como un gran personaje y bueno, es una historia más de Es Posible. Equiden surge a la vez, en 2008, surge a la vez que el 10K, que es correr lo más rápido posible la distancia de un maratón entre 6 personas, y es una prueba que tiene su origen en Japón. Un formato súper innovador porque aúna el correr en equipo y correr en equipo, además por relevos. Y lo vimos, bueno, pues en esa línea de innovación, como también innovamos con la marca 10K también en 2009. No había carreras en España que se apellidaran K y fuimos ahí los primeros, tenemos ese orgullo. Había que inventarse algo y planteamos la posibilidad de hacer esta carrera, una carrera nocturna, una carrera que la distancia aquí en Valencia no había ninguna carrera homologada, que es el 15K, 15 kilómetros. Y la nocturnidad, pues porque la luna de Valencia incita pues eso, al calorcito, a nuestra tierra y vimos que era la posibilidad, de una forma diferente, por la noche, por calles donde no pueden circular, no están bajando al río que ya hacen sus entrenamientos y se convierte en un espectáculo. La carrera a pie, la primera carrera a pie, data de 1907, pero en el año 1810, en el momento en que la ciudad de Valencia está asediada por las tropas de Napoleón, el ayuntamiento decidió organizar una carrera a pie. Y esa carrera a pie tuvo lugar en el cauce del río Turia. Por tanto, probablemente es una de las primeras ciudades de Europa que utiliza ya una denominación para una carrera. Yo no conozco ninguna ciudad comparable en el sentido organizativo de carreras. Aquí desde hace ya muchos años se generó un circuito de la Diputación que tiene carreras que van de 10 kilómetros a medio maratón. Hay 10 o 12 carreras al año. Se generó un circuito del Ayuntamiento de carreras populares que son más iniciáticas, de 4 a 8 kilómetros por barrios, y eso sigue funcionando y cada día más. En el 24, el diario El Mercantil Valenciano organizó la primera Volta a Peu a Valencia. Aquí hay una tradición. Mi padre corrió esa Volta a Peu. Es decir, yo en los años 60 la volví a correr.
y en los años 90, y ahora lo ha corrido mi hijo y ahora va a correr mi nieto. Es decir, que la tradición atlética en Valencia tiene unas profundas raíces. Ha llegado a tener ediciones con 40.000. Eso es una barbaridad para una ciudad. Ahí estás. Muy bien. Muy bien. Queda esto por aquí. Quieta ahí, quieta. Vale, muy bien. Todos los días sale el sol y si no ya me encargo yo de sacarlo. Habla de esa frase que me dije hace 16 años cuando perdí la visión. Yo jamás había pensado que iba a llegar a unos Juegos Paralímpicos o unos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero bueno, cuando perdí la visión, a partir de ahí el deporte ha sido para mí pues una puerta que abrí en ese momento, que he elegido vivir y al final me la ha dado todo, ¿no? Y me lo sigue dando. Ya notas que empieza a cambiar el mundo paralímpico, que ya no es ese pobrecito discapacitado que hace deporte, sino que ya es superación. Yo me alegro de que, bueno, que vean en ti pues ese deportista que se esfuerza, que ellos ya no se fijan si no ves o ves, qué más da, ¿no? Eso no tiene precio. Yo creo que eso es lo que siempre vamos a tener de recuerdo en el futuro, de todos estos años de trabajo. Y yo me siento orgulloso. Vivir en Valencia es respirar deporte. Celia y yo nos conocemos en la pista del cauce del río Turia, en Valencia, ¿no? Haciendo atletismo, que es lo que nos ha unido, el deporte, y hasta ahora es lo que vivimos, ¿no? El amor. Quizás si yo no hubiera vivido ese momento tan dramático de perder la visión, jamás la hubiera conocido. Marisa. Hola, Marisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, de repetición. Sí. ¿Ya mejor de la lesión o qué? También, sí, mejor. Y además con este tiempo da gusto salir. Ya no Esta mañana ya se nota mejor. Vamos, que te enfrías, amigo. Este año va a salir una buena marca. A 3:30 vais a hacer la maratón. Ya tenemos que hacer ritmos, todo que... Bueno, chicos, hasta ahora. Venga, Miguelón. Venga, Miguel, hasta luego. Gracias. Hay un fenómeno que aún nos queda por conquistar, que es el fenómeno, digamos, de la participación femenina en maratones. Doy cifras. Carrera de 10 kilómetros que organizamos con el maratón, 50% mujeres. Carrera de medio maratón, 20% mujeres, maratón 10% mujeres. Comparo países, Mediterráneo, 10% mujeres en maratón. Centro Europa, 30% mujeres en maratón. Norte de Europa y Estados Unidos, 50% de mujeres en maratón. O sea, hay un fenómeno que hay que dejar que se realice naturalmente, pero yo que bajo a correr al río me doy cuenta de que, sin exagerar, el 40-50% de la gente con la que me cruzo son mujeres. Algún año. Hola Marisa, ¿qué tal? Yo ya sé quién eres, porque me han hablado mucho de ti. Sí, soy de lo más antiguo. De todo esto que ves por aquí no había nada. Oye, ¿y los hombres qué decían? Más o menos corría con un grupito, no conocía a nadie y los hombres nunca se metieron conmigo. ¿Y empezaste qué? ¿Corriendo qué? Pues la Vuelta a Peo, que eran 8 kilómetros. Ajá. Entonces, a finales del 83, para el 84, un compañero de trabajo dice: ¿por qué no preparamos la maratón? Yo voy a hacer una maratón si con 10 kilómetros me pongo fosforescente. Y ya hice la primera maratón en el año 84. ¿Y desde entonces cuántas? Y desde entonces, pues 25. ¿Y a cuántas mujeres crees que has convencido en estos años? En estos años,
Yo no, convencerlas, me han visto y bueno, ha habido mucha más gente que ha bajado mis marcas también, porque estaba Marta Fernández, esa es una campeona, pero de verdad. Cuando yo empecé a correr, corría con su padre, con que fui hace 6 años. ¿Y vas a seguir corriendo? Yo sí, mientras mi cuerpo aguante, sí. ¿Qué te parece si me sacas a correr un ratillo? Vale. Venga, nos animamos. Nos ponemos las venga, zapatillas a por ello. y, Vamos. Venga, nos vestimos venga, de troyano. yo ya voy. Vale. Ah, mira, pues yo me he visto. When I was younger than I am now, love did wear me down. Now I'm older and things are just the same. Oh, the world's run me down. I'll hold you in the end, and if the end won't be my friend, then I will try hard to be someone else, someone better than myself for tonight. Soy Alejandra Soler Gilabert. Tengo 101 años. Y tengo energía para ir todavía a correr. Como un gusanito, pero con toda energía y con toda seguridad. Me gustaba correr. Yo ingresé en la universidad ya después de la República, en el 32. Eso fue en el año, me parece, porque está muy lejos, ¿eh? Me parece que fue en el 27, la primera carrera. Fue un éxito. Tomamos parte muy pocas mujeres, poquísimas. Se podían contar con los dedos de la mano. Las mujeres estábamos completamente fuera de la sociedad. Éramos de segunda o tercera o 10ª clase. Si había un varón en la familia, padre, hermano, marido, él era el que respondía de la mujer. Ella no tenía personalidad para hacer absolutamente nada. Ni siquiera abrir una cuenta en el banco. Imagínate lo que podía ser que saliera una mujer con pantaloncitos cortos en esa época a correr por ahí. Era horroroso, de hijos de Satanás. La vida para mí ha sido muy fácil y muy difícil, pero he conocido todo. He conocido la guerra civil en España. He conocido los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. He conocido todos los grandes, tremendos momentos horribles. He pasado hambre, frío, de todo. En Stalingrado, en la batalla de Stalingrado, es por casualidad. Bueno, por casualidad no, por narices. He salido de allí y he sacado a un grupo de chicos españoles que venían conmigo. Comprenderéis que tengo experiencias tremendas en mi vida. Pues eso es como una carrera mágica, maestra, una carrera como esas grandes, que solo se puede llegar al final poniéndose de frente y mirando de frente, solo así. Y esa energía la da la carrera, el correr, el espíritu. Bueno, es lo que sé, es lo que sé. Oh, I need you, my love. Oh, I
Empecé a correr cerca del mar y a mí el mar me flipa. Me enganché realmente porque me pareció como cómodo. Que es un poco, pues eso, metes las zapatillas en la mochila y allá donde estés puedes salir a correr. En los últimos años ha habido un boom del running, ¿no? Sobre todo también en mujeres. Yo recuerdo que antes salía a la calle y no veía tanta gente correr. Y ahora está lleno de chicas, pero a cualquier hora de la mañana. Es como a las 7 de la mañana ya hay tías corriendo, que es como, ostras, qué pasada. Valencia en general, pues yo creo que es una ciudad cálida, es una ciudad agradable, no es demasiado grande, no hay demasiada contaminación. Han apoyado mucho el tema del deporte, el tema del running, también eso es importante, que contribuyan a eso, que hagan campaña, que hagan piña y que se ayude a que todo eso se levante, ¿no? Y al final yo creo que al ser más pequeño, por ejemplo Madrid, ¿no? Que es como todo mucho más a lo grande, yo creo que a lo mejor es eso lo que ha hecho que se convierta en la ciudad del running y no puedo estar más contenta como valenciana. Los maratonianos de los años 20 y 30 no recibían el nombre de maratonianos. En la prensa les llamaban percherones. Un percherón es un caballo francés que es lento pero muy resistente. Y la terminología moderna, la del footing, se aplicó para los boxeadores de la década de los 20 y de los 30 cuando salían a correr. Pero en los años finales de los 70 y sobre todo principios de los 80, cuando yo iba corriendo por la calle, los niños pequeños me decían, ese señor va haciendo footing. Inmediatamente después se corrigió y llegó la palabra jogging, de to jog, correr por distracción, de los Estados Unidos. Y ya ahora, a principios del siglo XXI, y del verbo inglés to run, pues vino muy bien el running y vino muy bien runner como corredor, pero el futuro seguro que nos depara nuevos neologismos. Aquí comienza El Tartán, con José Fernández y Carlos Domingo. Yo noté que noté esa falta de programas dedicados al atletismo, porque yo era atleta, ahora ya pues bueno, es más por hobby, y bueno, pues dije, nadie habla de mi deporte. Siempre hay modas que pasan y se quedan en un año, se quedan en 2 años, pero esto cada vez todavía no se ha visto el techo, cada año se van batiendo récords de inscripción, y todo esto es porque este deporte yo creo que lo que les aporta es precisamente el hecho de no tener que competir contra nadie, pero el running te permite que yo marque un tiempo de llegada a meta y que al día siguiente tenga que luchar contra un tiempo que yo sé que puedo alcanzar porque ya lo he batido. Entonces, pues crea lo que estamos viendo, ¿no? En el mundo del atletismo popular. El cambio es tan drástico. Yo digo que llevo 13 años, desde que estoy un poquito de speaker con la carrera que organizo. En 13 años hemos pasado de 200 y pocas carreras a medias de 6.000 a 10.000 personas. Ahora en Valencia tiene absolutamente todas las distancias, toda la oferta, para que puedas cubrir el entrenamiento, para saber un poquito cómo lo vas a llevar, ¿no? en esa prueba reina, gran reto de muchas, que es la maratón, y que ahora en Valencia pues, es un referente a nivel internacional. Toman 2, 1, hablando. Estrenamos nueva sección hoy aquí en el programa Crono, una sección con la... Un maratón siempre, por supuesto, la organización busca una buena marca, que sea la que le dé un cartel internacional, pero televisivamente la historia más impactante te la puedes encontrar en cualquier momento y casi nunca es entre los primeros de la general. Por ejemplo, nosotros en nuestra experiencia en Levante Televisión, retransmitiendo el último maratón de Valencia, nos encontramos la historia en un atleta que intentaba bajar de las 3 horas y en donde salió a relucir otro de los grandes valores que tiene el atletismo popular, que es la solidaridad entre la gente. Tenemos el testigo de un atleta que estaba roto absolutamente en los últimos metros, que era incapaz de alcanzar la meta, y otro que también perseguía ese objetivo de bajar de las 3 horas, dejó de pensar en sí mismo para ayudar al compañero
y ahí está ayudándole a cruzar la meta. Ninguno de los dos bajó de las 3 horas. Ese vídeo se convirtió en el vídeo más visitado de todos los que nosotros generamos en ese maratón de Valencia, y no era precisamente el del ganador en un año en que se había conseguido el récord. Mi historia es un día jugando con mi hijo, al levantarme del suelo noto un malestar preocupante, incluso mi hijo me pregunta ¿estás bien? Y en ese momento es cuando saltan las alarmas y decides que algo tienes que hacer con tu vida, no puedes seguir pesando lo que pesaba, y que la mejor manera de cambiar tu vida es empezando a hacer algo de actividad física. ¿Y por qué no empezar a correr? Primero empiezas a cuidar un poco la alimentación, y en cuanto puedes salir a correr unos metros, pues decides correr 1 kilómetro, al día siguiente otro más, hasta que sin darte cuenta te has enganchado a esto y lo que quieres es ponerte un dorsal y seguir corriendo. La gran ilusión que yo tenía de correr en Valencia era una maratón, puesto que era la primera edición que se hacía y yo tenía posibilidades de poderla ganar. Y lo importante de esa primera edición pues fue ver el impulso, el nacimiento de una carrera que nacía en Valencia con toda la ilusión del Correcaminos, que hay que agradecerles mucho a ellos el afán que hay hoy por correr en la Comunidad Valenciana. El primer maratón de Valencia lo organizamos los fundadores del club hasta el sábado, donde pasamos los trastos a vecinos, hijos, hermanos, cuñados, padres, etcétera, que fueron los que dieron el servicio al maratón, porque nosotros corrimos. Y ya nos dimos cuenta de que los que organizábamos el maratón no podíamos correr la carrera. La ilusión por correr un maratón es muy bonita, y sobre todo la primera vez que lo vas a correr. Salíamos de la Alameda, íbamos por Jacinto Benavente, camino del Saler, pasamos por el camino de las Moreras. Fue la carrera que más me ha enseñado en mi vida. Yo corría en los años 60, 800 y 1500 y llegué a tener el récord. Y cuando abordé el maratón, descubrí que se corre con la cabeza. Quizá un poquito encuentras la soledad porque no había gente para animarte. Quizá también el viento cuando soplaba te perjudicaba muchísimo. Y mi inocentada la apagué, que quise mantener el ritmo, y ahí fue mi perdición. Pero ya la segunda vez que gané yo la Maratón de Valencia, que era el circuito, pero en sentido contrario, que hice 2:20, pues la verdad que te favorecía el aire, más que en las primeras ediciones. Y creo que esa fue la idea de Correcaminos, el cambiar el sentido del circuito. Muchas veces gente viene, pero es que en Londres, pero es que en Berlín, pero es que en Nueva York, no es comparable. Tardamos 9 años en que el maratón entrase en la ciudad. Durante 30 años fuimos mejorando, pero no pasamos nunca de los 3.500 corredores. Una cosa que fue positiva fue cambiar la ubicación de la meta, porque la meta se situó en las pistas del río a partir del 92, y eso facilitó recoger a todo el público en un lugar donde se podían concentrar 6.000 o 7.000 personas para verlo. Pero llegó un momento en que la cifra fue tan elevada que ya no cabían dentro. Se recuperó el puente
que tiene a la derecha toda la ciudad de las artes y las ciencias como punto de salida impresionante, porque por el carril de la derecha van los maratonianos, pero por el de la izquierda y en paralelo y nunca cruzándose van los que corren el 10K. ¿Qué es lo que eso ha permitido? Enseñar Valencia al mundo. El mejor agente comercial que tiene una carrera son los corredores que te visitan. Yo siempre digo, ¿qué ciudad de menos de 1 millón de habitantes tiene el número que tenemos nosotros? Llegamos a línea de meta 640 atletas. Fijaros que esto es la Alameda de Valencia, donde está aún ese kiosco que se ve al fondo, y que muy pocos de aquellos que tomamos parte en esta prueba, pues continuamos corriendo. Pues lo he hecho muchísimo de menos. Incluso a veces me dan hasta ganas de llorar, fíjate. La tolerancia de los corredores de fondo es inmensa. Buscas un enemigo que es el tiempo para ganar. Tú, al contrario, cuando ves a un compañero o que no lo conozcas, que va pasando una fatiga y eso, pasas a su lado, le animas, venga, te acompaño un rato, a ver si te recuperas. Muchísimas grandes amistades se han nacido en los corredores de fondo, precisamente, en los entrenamientos y en las competiciones de maratón. ¿Pero estás bien para correr el maratón dentro de un mes? Sí, estoy bien. Y para acabarlo ya está. No está, ¿no? Para cumplir, sin aspiraciones. ¿Cuánto tiempo dan? 6 horas. Yo voy a intentar Sí. disfrutarla. Claro. ¿Tú te acuerdas que en las carreras ni lo conocíamos? Luego ya cuando nos han hecho homenajes, sí. Y en los almuerzos y en las cenitas sí que nos los conocemos. Sí, pero principalmente nuestra amistad viene a través de la maratón. A través de la maratón, sí. claro. Menos mal que vosotros tres sois buenas personas. Si no, esto sería una guerra. Y Paco, que no ha podido venir. Paco está trabajando ya en Cataluña y no puede venir. Está de maestro allí, pues no puede. Sí. Pero tenemos la foto constancia de que también ha corrido todas. Mira, ahí viene Manolo. ¿Qué pasa? Bien, buena. ¿Qué te motiva? Nos motiva, bueno, ahora ya el no romper con la tradición. Porque aguantar hasta que reviente. Claro, porque no, es que si fallamos habría que dar muchas explicaciones. Porque habría que explicar mucho por qué no. Motiva a tener ilusión para seguir corriéndola. Porque en el momento se pisa la ilusión, pues ya sí, la hemos fastidiado, ¿no? Sí. Una vez cuando nos juntamos los cuatro a hacer alguna por ahí, juntos. No tenemos límite. Paco quiere llegar a la 50 edición del Maratón de Valencia. Es el más joven, tiene ahora 52 años y esperamos que lo logre. Yo por lo menos hasta que el cuerpo aguante, hasta que la tensión y el sucre me respete. Eso lo decide la cabeza y el cuerpo. Sí. Yo no me he propuesto ningún reto en ese aspecto, pero sí que muchas veces he pensado, ¿qué edad tendré yo en la 50? Pues tendré 72 años. Pero no, el reto de llegar a 50 no. Mateixa también son unos claro, y ya aguantarás.
Bueno, en la 27 maratón, la noche anterior quería cumplir un sueño y yo esa noche al día siguiente me puse delante y salí el primero con los keniatas. Claro, solo aguanté unos cuantos metros pero fue muy satisfactorio porque hubo un keniata que me miró como diciendo, este hombre ¿qué hace aquí, no? Desde luego la mirada fue alucinante, eso se me ha quedado grabado. Yo quería sentir ese ritmo al lado de un keniata, ¿qué se siente, no? ¿Qué es lo que se siente al lado de un corredor de élite, aunque sea unos metros? Correr una maratón a esos ritmos no me cabe en la cabeza, como no me entra en la cabeza que una persona haya batido el récord del mundo, que ya lo empezó Gebre Selassie, que este año en Alemania se haya corrido a 2:57, me parece. O sea, me parece, son máquinas. Pesas y técnica. Y físico. ¿Tú corres? Sí, claro. En series. ¿En series también? Pues de 200, 300. Yo creo que la prueba es que cualquier atleta popular, cualquier persona, intente correr 1 kilómetro en 2:54. La inmensa mayoría no podríamos correr en 2:54, es decir, no les aguantaríamos ni siquiera 1 kilómetro. Yo creo que sí que se puede bajar de las 2 horas en el maratón masculino, fisiológicamente es posible, pero se tienen que dar muchas circunstancias. Por una parte, el circuito. No hay muchos circuitos en el mundo que estén preparados, que sean perfectos, que sean óptimos para conseguir esta proeza. Y luego, por otra parte, también los atletas. Ya no solamente los que son candidatos a conseguir el récord, sino también las liebres. Hoy en día las liebres son absolutamente fundamentales, pero es que necesitas atletas de altísimo nivel que te lleven por lo menos hasta el kilómetro 30, porque en el récord de Berlín de Quimeto los 30 kilómetros se pasaron a ritmo de récord del mundo en 30 kilómetros. Es la mejor marca mundial en 30 kilómetros. Y ahora mismo, de las grandes citas mundiales, solo Berlín y Chicago. Y creo que hay una ciudad más en el mundo que podría conseguir eso, que es Valencia. This year I ran the marathon, 27 in April in Korea. So I will not say maybe I will run it will depend on the day or how I was training in Kenya so that I ran 2:2. I'm hoping to run 2 hours, 5 minutes and some seconds, 30 seconds. And as I compete with Valencia, actually I'm hoping in future Valencia will manage to bring world records. Valencia tiene, yo diría, unas condiciones climatológicas y unas condiciones orográficas que la hacen candidata a tener inclusive récords del mundo. No sé si lo veremos, pero lo intentaremos. Yo tengo la palabra del presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, el señor Juan Roig, que dijo, y aquí récord del mundo. Y esa palabra yo no la olvido. Yo hay una cosa que no puedo ver. No puedo ver esa magnífica foto que sale todos los años desde el río, desde el puente, miles y miles de personas. Pero lo que sí puedo ver y sentir es ese calor, esa gente tan especial que sale a correr por pasar esos 42 kilómetros y vivirlos de una manera muy especial. Hombre, si eres capaz de correr un maratón, ¿de qué no vas a ser capaz? Que lo hagan porque es una maravilla. Os juro que, por experiencia propia, he podido comprobar que crea un modo de ver la vida. Y es una cosa muy valiosa.